Seguimos con las siguientes preguntas. ¿Con qué frecuencia ha utilizado computadora, tablet, teléfono móvil o impresora para mantener la continuidad de sus clases? A lo que respondieron menos del 25%, menos de 10 docentes. Entre el 25 y 50%, menos de 10 docentes. Entre el 50 y el 75%, menos de 10 docentes. Y más del 75%, más de 60 docentes. Le sigue la pregunta: ¿qué plataformas ha utilizado para lograr la continuidad de sus clases? A la cual respondieron plataformas para videollamadas, más de 30 docentes, páginas educativas, más de 10 docentes, recursos gratuitos online, más de 15 docentes, plataformas de redes sociales, más de 20 docentes y todas más de 40 docentes. Con ambas preguntas se analizó con qué hardware y software el docente trabajó con sus alumnos para lograr dicha continuidad. Continuamos. ¿Qué porcentaje aproximado de los alumnos contaron con tecnología apropiada para mantener el contacto continuo? A lo que respondieron menos del 25%, menos de 15 docentes. Entre el 25 y el 50%, menos de 40 docentes. Entre el 50 y el 75%, menos de 30 docentes. Y más del 75%, menos de 10 docentes. Le sigue la pregunta: ¿qué porcentaje aproximado de los alumnos mantuvo contacto continuo? A lo que respondieron menos del 25%, 20 docentes, entre el 25 y el 50%, 40 docentes, entre el 50 y 75%, menos de 20 docentes y más del 75%, menos de 5 docentes. Con estas preguntas se analiza cuál fue la actuación de los alumnos y docentes en los diferentes ámbitos, es decir, el comportamiento desde la psicología, sociología y pedagogía. Seguimos. ¿Qué porcentaje de los alumnos que no se conectaron lo hicieron por falta de motivación? Los docentes respondieron menos del 25%, menos de 40 docentes. Entre el 25 y el 50%, 20 docentes. Entre el 50 y el 75%, menos de 15 docentes. Y más del 75%, 10 docentes. Le sigue la pregunta: ¿qué porcentaje de los alumnos que no se conectaron lo hicieron por falta de tecnología? A lo que respondieron menos de 25%, 30 docentes, entre el 25 y el 50%, menos de 25 docentes, entre el 50 y el 75%, menos de 20 docentes y más del 75%, menos de 15 docentes. Con las preguntas se analizaría la mirada de pedagogía. Además, en la primera pregunta se evalúa el compromiso del alumno con las tareas encomendadas por los docentes. Otra de las preguntas fue: ¿consideró que los alumnos han logrado obtener los contenidos propuestos en el año? Sí, contestaron 20 docentes y no, contestaron 61 docentes. La siguiente pregunta fue: ¿el sistema de evaluación a los alumnos lo consideró apropiado? Menos de 38 docentes contestaron que sí y 43 docentes contestaron que no. Lo que nos propusimos con estas preguntas es indagar acerca de cómo ha repercutido la pandemia en el currículum y principalmente en el alumno. Ha trabajado con anterioridad en su espacio curricular con las TIC. Como sabemos, el docente debe involucrarse con el correr del tiempo, ya que los medios que nos acompañan en la vida diaria varía dependiendo de la generación. En muchos de los casos, estos medios ayudan a tener un aprendizaje significativo para los alumnos. Con respecto a las TIC, las aplicaciones y programas e infinidad de herramientas para el dictado de clase. Por lo mencionado, lo que se pretende demostrar es la utilidad de la tecnología para el mejoramiento de la calidad educativa, así el uso de internet, proyectores, conexiones en red, videoconferencia, ordenadores para procesamiento de datos, libros digitales, etcétera. Como vemos en el gráfico, las dos preguntas que hicimos, su conocimiento en TIC, ¿cómo lo consideraría? Mala, buena, bastante, hubo un porcentaje muy alto de docentes que respondieron que sí y muy buenas, no muchos. Y ha trabajado con anterioridad en su espacio curricular en TIC, sí,
más de 45 y no casi 35 docentes respondieron a la pregunta. Para la última pregunta se apeló de cierta forma a la sinceridad de los docentes encuestados, ya que la situación que vivimos es anormal, impensada, muchos se han desligado de sus obligaciones para con los alumnos. La pregunta fue, ¿qué porcentaje de sus colegas considera que no estuvo comprometido ante la situación? Los docentes contestaron, menos de 50 docentes, menos del 25%. Menos de 20 docentes entre el 25 y el 50%. Entre el 50 y el 75%, alrededor de 12 docentes. Más del 75%, menos de 10 docentes. Análisis de datos. Acerca de los resultados obtenidos podemos decir que hubo falta de desarrollo con respecto a las TIC, falta de compromiso de los docentes, falta de motivación de los alumnos, así como también falta de conectividad facilitó la brecha digital. Hubo falta de planificación del Ministerio de Educación con respecto a la modalidad adquirida durante la pandemia y hubo una marcada diferencia entre clases virtuales y clases presenciales. Análisis. Acerca de las valoraciones finales, las recomendaciones que dio el Ministerio de Educación no estuvieron a la altura de la situación, tanto de alumnos como de docentes. No se llegó a que los alumnos adquirieran el conocimiento de la manera que estaba programada en el currículum, y los docentes no tuvieron ni el apoyo ni las herramientas necesarias. Lo que queremos decir con esto es que como conclusión final de nuestra investigación podemos decir que esta situación de pandemia nos ha enfrentado a diversas situaciones emocionales, económicas, entre otras. Pero sin duda la educación es uno de los ámbitos que nuestra querida Argentina ha sufrido desde hace tiempo por causa de las desigualdades. Desigualdades de recursos a que tanto alumnos como docentes enfrentan. La educación, como todos sabemos, es una herramienta fundamental para que en el futuro obtengan una libertad de pensamiento. Por eso y muchos motivos más, es de gran importancia que los alumnos tengan una continuidad pedagógica, así sea de la manera menos pensada. Las recomendaciones del Ministerio no alcanzaron, no fueron suficientes para esta situación. Tenemos dos miradas. El Ministerio no estuvo a la altura de la situación, ya que olvidaron tener en cuenta los recursos de los alumnos. Tampoco tuvo tiempo de diagramar o anteponerse a la situación, ya que para empeorar el asunto, recién comenzaban las clases. Al extenderse cada vez más la cuarentena, se podía observar que iban agregando y modificando una metodología de dar clases virtuales, sin planificar tanto largo como corto plazo. Es al día de hoy que no se sabe cómo será el comienzo del ciclo 2021. Es sabido que siempre han sido grandes las brechas cuando hablamos de educación y de los recursos que tienen los alumnos. Los docentes se han visto muy desconformes con respecto a los recursos. Han utilizado todos los medios posibles, aunque no sea para lograr en parte con los contenidos y llegar a aquellos alumnos que así lo desean. La educación como Los alumnos, para ser sinceros, oyeron la frase en un principio aprueban todos, con lo cual se vio desprotegido totalmente al docente, ya que todos sabemos la importancia de la motivación para el docente. Por esta situación se podría decir que muchos de los alumnos abandonaron las tareas. Sondeando entre los docentes, es satisfactorio saber que ellos son autocríticos y se actualizan, por así decirlos, en el ámbito tecnológico, introduciendo las tecnologías por medio de aplicaciones o plataformas, entre otras, en sus clases, ayudando a los alumnos a obtener una comprensión más significativa. Sin duda, son ejemplos para el resto de sus colegas.
Por último, analizamos nuestro objetivo inicial del cual partimos, suponiendo que el COVID-19 dejaría aún más deficiencias en la educación con respecto a las TIC, lo cual se cumplió totalmente, ya que la falta de tecnología, la falta de manejo de las mismas, tanto por parte de los alumnos como por parte de los docentes, a través del medio que sea, ha provocado un déficit aún mayor, ya que ha sido el único medio de conexión. Nos hubiera gustado realizar una segunda encuesta para puntualizar acerca del porqué de algunas respuestas a nuestras encuestas, motivos más específicos, los cuales nos ayudaría profundamente aún más a nuestras ideas. Las hipótesis se corroboraron. Siempre ha habido una falta de compromiso y abastecimiento del Estado para una equidad en el ámbito tecnológico. Es más, se ha vuelto imposible llegar a cada sector de nuestra Argentina. Las recomendaciones tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación no han tenido en cuenta las deficiencias con las que se contaban. La falta de capacitación del docente para interactuar en sus áreas con las TIC, como ya hemos mencionado, los pocos que se han capacitado lo han hecho de forma autónoma, así como también su implementación en el aula con los alumnos. Es por todo lo mencionado que el docente debe de cierta forma actualizarse. Los tiempos avanzan y con ello la tecnología. Se ha vuelto de gran importancia la formación del mismo por sus propios medios, volviendo desinteresado a aquellos docentes que no lo hiciesen. Para cerrar nuestra conclusión, vamos a decir que frente a esta pandemia tan sorpresiva, los docentes han puesto mucho de sí, pero es más difícil de remar con las diferencias de recursos que tienen nuestros alumnos, principalmente si hablamos de tecnología, ya que ha sido nuestro único medio, así como también deberán autocriticarse aquellos docentes que no se han comprometido ante la situación. En estas circunstancias debemos tener comprensión unos con otros. Siempre, siempre ha, siempre ha, siempre